Bueno, vamos a empezar a estudiar el sector secundario. Sabéis que el sector secundario es aquel que se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados. Por eso vamos a representarlo aquí, pues en forma de una oveja que nos suministra las materias primas, la lana en este caso, es decir, los productos que nos ofrece la naturaleza, aquellos que sacamos del sector primario y los convertimos en un producto elaborado. Por ejemplo, esa lana la hemos convertido en una chaqueta de punto, miradla qué bonita aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de acuerdo? Materias primas convertidas en productos elaborados, es decir, nos estamos refiriendo al sector industrial. Pero en primer lugar vamos a intentar entender los tipos de industria. ¿Cómo se clasifica la industria? La industria la podemos clasificar en tres grandes categorías. En primer lugar, la que vamos a llamar industria pesada. También se la conoce como industria de base. Para representar esta industria pesada, vamos a representar aquí una pesa muy grande. ¿Por qué se le llama industria pesada? Porque este tipo de industria fabrica bienes de mucho peso, de mucho volumen. Fácil, ¿no? Mucho peso, pues industria pesada. También se la conoce como industria de base. ¿Y por qué? Porque este tipo de industria fabrica bienes que no son bienes para ser consumidos por la población, sino que son bienes que son la base de otros productos y que por lo tanto se van a enviar a otras industrias que los van a terminar de elaborar. Por ejemplo, por eso voy a presentar aquí una barra de acero. Tú no vas al mercado a comprar, me da 3/4 y mitad de acero. No, tú lo que vas a comprar es un coche que ya tiene elementos de acero, o una casa que ya tiene elementos de acero, o un producto electrónico que incluye elementos de acero, ¿de acuerdo? Por eso, este tipo de industria se le llama industria de base, porque fabrica aquellos bienes que son la base para la transformación posterior por otras industrias. Este tipo de industria pesado de base generalmente requiere grandes instalaciones, enormes concentraciones fabriles. Y suele ser un tipo de industria muy contaminante. Por eso lo vamos a representar aquí con dos chimeneas echando mucho humo. Debido a que es un tipo de industria que requiere grandísimas instalaciones, es un tipo de industria que requiere muy fuertes inversiones. Y por eso vamos a representarlo aquí en forma de tres bolsas de dinero. Ese dinero que generalmente pues, lo tienen que proporcionar los bancos porque es tal la cantidad de inversiones que requiere que evidentemente pues, son grandes empresas que no están en manos de una sola persona. Bueno, y generalmente como este tipo de industria lo que hace es transformar la materia prima en productos semielaborados, ya lo hemos visto, se suele situar cerca de las minas, es decir, cerca del lugar de donde se extrae esa materia prima, que generalmente es el mineral. Por eso vamos a representar aquí la entrada de una mina. No siempre, ¿vale? Pero generalmente, muchas veces, vamos a poner aquí una vagoneta, aquí lo tenemos, con ese mineral. ¿Por qué? Porque consume mucho mineral y así ahorran transporte. Si están cerca de las minas, pues van a ahorrar el coste del transporte. ¿Cuáles son los tipos de industria pesada e industria de base? Bueno, pues básicamente dos. En primer lugar, la industria metalúrgica, que es la industria metalúrgica la que transforma el mineral en metal. Por eso vuelvo a representar aquí la barra de acero como principal forma de este tipo de industria. Una de las más importantes, la industria siderúrgica, que es la industria que transforma el mineral, el hierro, en mineral, en acero. Pero tenemos la metalurgia del cobre, la metalurgia del aluminio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la química pesada. La química pesada, que la vamos a representar aquí en forma de esas chimeneas y tuberías enormes de estas grandes concentraciones químicas, como su nombre indica, es la que fabrica componentes químicos que son la base para su posterior transformación. Y por eso voy a representarlo aquí en forma de estas chimeneas típicas de este tipo de industria. Es la industria que fabrica ácidos, compuestos químicos como nitratos, como fosfatos, etc. Pero tú no lo vas a consumir, por eso es una industria de base. Los consumirá la industria farmacéutica que después lo transformará en productos que tú ya sí vas a utilizar. Por eso esta industria se llama industria química pesada o química de base. ¿De acuerdo? Bueno, en segundo lugar, tenemos la industria semipesada. ¿Y por qué se le llama semipesada? Pues fácil,
porque los bienes que fabrica y produce pues siguen siendo de peso, pero no tanto como las anteriores. Así que voy a fabricar aquí una pesa un poco más reducido. Bueno, básicamente esta industria semipesada es también conocida como industria de equipo. ¿Qué quiere decir equipo? Que fabrica bienes que van a servir para producir otros bienes, es decir, básicamente maquinaria, motores, etc. Y por eso esta industria de equipo la voy a representar en forma de un engranaje. Es decir, fabrica bienes no para ser consumidos por la población, sino para otras fábricas que son son las máquinas que le van a permitir fabricar ese otro tipo de bienes. Suele ser un tipo de industria que también requiere grandes concentraciones fabriles, grandes instalaciones, pero aunque contamina, no contamina tanto como la anterior, la industria de base. Así que solamente le voy a poner una chimenea echando humo. Y aunque también requiere fortísimas inversiones, no requiere tantas como la industria pesada o industria de base. Así que solamente voy a poner aquí 2 bolsas de dinero. Bueno, este tipo de industria depende mucho de otras. Depende de la industria de base que le suministra los productos semielaborados, el metal, los compuestos químicos, pero a su vez necesita recibir productos acabados y abastecer otras industrias. Por eso es un tipo de industria que necesita estar muy bien comunicada. Y por eso se suele situar muy cerca de grandes nudos de comunicación. Por eso voy a representar aquí en forma de una autopista. Cerca de autopistas, de puertos, etcétera. ¿Vale? Bueno. ¿Qué tipo de industrias son estas? Pues la industria mecánica, que es la que fabrica máquinas. Voy a representar aquí una máquina, por ejemplo, pues una de estas que se utilizan en la construcción. Es la industria que fabrica material de transporte, pues también suele ser considerada industria de equipo. Voy a representarlo aquí en forma de un tren, aunque evidentemente ya estos trenes no utilizan el carbón, como estas. La industria naval se suele considerar también industria de equipo, evidentemente, pues esta se localiza en los puertos. Y en general, pues todo ese tipo de industria que fabrica motores para la automoción, para el material de transporte. Vamos a representarlo aquí en forma de engranajes unidos por esta correa de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, y para acabar, tenemos el tercer tipo de industria, que es la industria ligera. ¿Y por qué se le llama industria ligera? Pues evidentemente pues es fácil, porque fabrica bienes de muy poco peso y volumen. Por eso va a representar aquí en forma de una pesa muy pequeñita. Es también la que se conoce como industria de uso y consumo. ¿Por qué? Porque esta sí. Esta fabrica ya bienes acabados, bienes listos para ser utilizados y consumidos por la población. Por eso lo represento aquí en forma de una chaqueta ya terminada. Este tipo de industria no requiere ya tan grandes instalaciones como las que hemos visto antes. Entonces, generalmente, pues el tipo de instalación es distinta. Pues a lo mejor no tiene el aspecto de las fábricas tradicionales. Por eso lo voy a representar aquí en forma de una nave industrial y no contamina tanto como las anteriores. ¿Veis? Que pongo 2 chimeneas pequeñitas echando algún tipo de gas, etc. Es un tipo de industria que no requiere tantas inversiones como las anteriores, así que solamente una bolsa de dinero. Debido a que fabrica bienes que ya están acabados, listos para ser usados y consumidos, pues suelen estar cerca de los consumidores. ¿Y dónde está la mayor parte de los consumidores? Pues en las ciudades. Así que vamos a representar aquí una ciudad con sus rascacielos. Eso es, en las afueras de las ciudades, ya lo veremos. Unas torres Kio de fondo. Vale, bueno. ¿Qué tipo de industria puede ser esta? Pues hay muchos, por ejemplo, empezamos, la química ligera. Vamos a representarla así, en forma de un matraz. ¿Cuál es la química ligera? Pues a diferencia de la química de base o química pesada, fabrica productos químicos pero para ser consumidos, por ejemplo, la farmacéutica, productos de droguería, perfumería, cosméticos, etc. Otro tipo de industria muy clásica, la industria textil, que fabrica, evidentemente, ropa y calzado también, lo podemos meter aquí, la industria de ropa y calzado. Tenemos también, por ejemplo, la industria alimenticia, aquí la tenemos, vamos a representar en forma de un pan, generalmente pues todo bebidas, productos alimenticios de diverso tipo, etc. La industria automovilística también es
Otro tipo de industria, aquí la tenemos, por ejemplo, un coche listo para ser consumido. Y un tipo de industria que ha crecido mucho últimamente, la industria informática y electrónica. Vamos a representarlo aquí en forma de una pantalla de ordenador, que es un tipo de industria que requiere fortísimas inversiones en investigación, en tecnología, aunque luego instalaciones pues no sean tan grandes, tan elevadas como las que hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayan quedado claros los tres tipos de industria.